Buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy en nuestra última charla del ciclo de charlas en producto turístico. En el día de hoy tenemos la charla del atractivo turístico al producto turístico, donde se tratarán temas como la diferencia que existe entre un atractivo y un producto turístico, la importancia de la creatividad a la hora de generar productos turísticos, batik en el producto turístico. Es por esto que el día de hoy tenemos como invitado especial al señor Carlos Duques Gómez, ex asesor en producto turístico para las regiones desde Fontur y diferentes gobiernos, consultor, asesor y creativo turístico, ideador de productos turísticos con amplio conocimiento y trayectoria en el sector, por lo que ha tenido múltiples reconocimientos, como por ejemplo, él es ganador del premio al colombiano ejemplar de la categoría de turismo en el 2001. De parte de Anato te damos la bienvenida, Carlos. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Milena, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a la audiencia. Veo que hay 47 personas que estaban mirando un poco a quien conocía del grupo. Creo que hay una amiga que se llama Luby, está por allí. Y también noté algo particular en la audiencia, y es que la mayoría son mujeres, y eso ya es un tema muy interesante para mí, porque siempre he creído en la capacidad de las mujeres a la hora de materializar las cosas que tienen que ver con diferentes sectores de la economía, pero pues claramente y de manera muy puntual a hablar del tema del turismo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Nato, muchas gracias a Milena, muchas gracias a Julián. También se lo comuniqué al doctor Alonso Monsalve, de quien soy amigo, y pues estaban también muy complacidos. Parece que tan complacidos como yo. Yo tengo una presentación, espérame un momento, que no sea... Permítanme un momento, qué pena con ustedes. Yo no sé si ustedes estén viendo mi pantalla. Aún no. Aún no. Ok. Me avisan, por favor, en qué momento. ¿Ahora? Está cargando. Listo. Ya la vemos. Bueno, bien. Quienes me conocen quizás este título, Colombia en contraste. ¿Qué se contrasta con qué en contraste en Colombia? Y que ha sido desde hace ya una buena cantidad de años. Una metodología que junto con mi hermano hemos construido para diseñar productos turísticos de diferentes categorías, pero muy especialmente en temas de turismo de naturaleza, tal como es el caso de los conciertos de Luna en el Nevado del Ruiz, y también lo que está relacionado con turismo cultural, por aquello de el turismo literario en Colombia, y pues este gusto por García Márquez sigue vigente en mí y creo que me acompañará toda la vida. He destacado esta frase para hacer con ella una reflexión. Abro comillas. La historia de Colombia es la historia de una prolongada postergación de la única aventura digna de ser vivida, aquella por la cual los colombianos tomemos verdadera posesión de nuestro territorio, tomemos conciencia de nuestra naturaleza, una de las más hermosas y privilegiadas del mundo, tomemos conciencia de la magnífica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, creemos lazos firmes que unan a la población en un orgullo común y en un proyecto común, y nos comprometamos a ser un país por un país al alcance de los niños, cierro comillas, Gabriel García Márquez. Si bien es cierto, la frase la estamos utilizando ya hace una muy buena cantidad de tiempo, quizás unos 15 años conozco esta frase y la he venido utilizando. Hoy, 15 años después o 12 años después, sigo sintiendo que la historia de Colombia verdaderamente sí es
la historia de una prolongada postergación. Nosotros hemos destinado al futuro las cosas que debiéramos organizar en el presente y muy al lugar a partir del pasado. Yo estoy convencido que lo que en el pasado le pedimos al futuro es presente hoy. Y esa prolongada postergación seguramente que tiene que ver con unas falencias con las que a la hora de la educación nosotros nos encontramos. Tal es el caso de tener hace ya más de 30 años suspendida la cátedra de historia en el pensum del bachillerato de los colombianos. Y pienso que ahí hay un profundo error, porque eso nos ha ayudado a prolongar y a postergar esa aventura. Dicho de otra manera, a la hora de la educación, hay un escritor que se llama William Ospina que dice que si alguna revolución requiere la educación, es la revolución de la alegría, que le devuelva o les confiera a los procesos educativos su radical condición de aventura apasionada, de expedición excitante, de juego y de fiesta. Y si bien es cierto, la educación la pongo por delante de muchísimas cosas, yo debo aclarar que, si bien es cierto, es lo que yo pienso y no necesariamente tienen que estar en sintonía conmigo. Si no lo están, esa también es parte de la esencia de este tipo de encuentros. Yo creo que todo cambia, pero que lo único que se mantiene igual es que todos somos distintos. Gandhi decía, solo existen tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad, como existen tres razones: tu razón, mi razón y la razón. Así las cosas, en este espacio, yo estaré generando unos pensamientos que de alguna manera terminan siendo un poco críticos, pero que tienen como intencionalidad, de alguna manera, y perdónenme en el atrevimiento, un despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia implica que nosotros seamos capaces de identificarnos con el territorio al que pertenecemos. Y ese 1.141.748 kilómetros cuadrados de magia que tiene nuestro país en la plataforma continental, al que se le suman 897 kilómetros cuadrados de plataforma marítima, nos están ofreciendo una cantidad de cosas que quizás nosotros todavía no hayamos leído. Y si bien es cierto, esto puede tener ese dejo de acusación al que ya también estoy haciendo aclaración, debo decir también que esta es una oportunidad. Pero que, en síntesis de lo que hasta ahora he dicho, mi consideración y o recomendación es que nosotros debemos habitar el territorio con respeto, aprovecharlo con prudencia y compartirlo con generosidad. Y yo creo que ese es un pilar fundamental a la hora de entender el país. ¿Y por qué hablo de entender el país sin haber entrado a hablar de los atractivos turísticos versus los productos turísticos versus el turismo experiencial, hoy un poco desdibujado como experiencia y desaprovechado en su esencia? Pues lo hago porque creo que el reconocimiento de ese territorio que nosotros habitamos con respeto, que lo podemos aprovechar con prudencia y que a la hora del turismo lo podemos compartir con generosidad, pienso que nos está diciendo claramente que nuestra naturaleza está requiriendo un ejercicio claro de lecturaleza y que muy probablemente cuando hablemos de turismo sostenible tengamos que estar hablando
también de aprovecharlo con prudencia y ese compartirlo con generosidad es porque mi consideración a la hora del sector del turismo es que el sector del turismo o la industria del turismo es la industria de la provocación constante. Y en ese orden de ideas, si nosotros nos especializamos como sector en la provocación constante, estaríamos diciendo que la innovación a la hora del turismo no es una moda, sino una necesidad a la hora de heterogeneizar la oferta turística que poseemos en Colombia y también, ¿por qué no?, en el resto del mundo. Cuando hablo de la heterogeneidad turística de nuestro país, la cual suelo con frecuencia acusar, lo hago porque esa homogeneidad turística en un territorio multidiverso, pluricultural y cargado en todos los rincones de espacios que dejan sin aliento al más desprevenido de Colombia, pues nos está diciendo que ese sector o esa industria de la provocación constante tiene unas oportunidades únicas. Y es a eso a lo que nos vamos a dedicar a mirar. Pero no podía yo dejar este preámbulo aclarando que, como dijo Albert Einstein, todo es relativo. ¿Qué es lo que nosotros... Ustedes permítanme que yo tengo un ruido exterior, voy a cerrar una ventana y ya estoy con ustedes. Me disculpan, qué pena, yo estoy en un municipio que se llama Jesús María, en el departamento de Santander. Estoy un poco encerrado en un cuarto de habitación porque afuera ya se dieron cuenta cómo es. Bueno, pasando entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que nosotros puntualmente estamos planteando a la hora de la construcción de productos turísticos? Es que con metodologías propias y en procesos de creación conjunta con las comunidades locales, debemos reconocer las regiones con una mirada holística. Y esa mirada holística me lleva a decir que a la hora del turismo, primero los habitantes y luego los visitantes. En el sector del turismo nos hemos dedicado a diseñar productos turísticos, actividades turísticas, experiencias turísticas y a jalonar turistas de acuerdo a nuestro sentir. Es decir, nosotros hemos elaborado nuestra propuesta básicamente a partir del cliente. Hoy, tras la pandemia de la COVID-19, creo que ha entrado en vigencia ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma donde tenemos que reconocer primero los habitantes y luego los visitantes, porque las singularidades más especiales de los territorios están en su gente, están en su cultura. Y nosotros, como industria de la provocación constante, tenemos que estar indagando la cultura, indagando las expresiones artísticas, indagando las tradiciones, indagando a los mayores para que nos cuenten qué es lo que nosotros en esencia somos, teniendo presente que las personas vendrán donde nosotros a ver nosotros quiénes somos en la misma medida que nosotros vamos donde ellos a ver ellos quiénes son. Y ahí hay un secreto clave a la hora del turismo, y es que la pérdida de la identidad de un territorio en aras de una homogeneidad turística es la pérdida de una gran oportunidad en términos de un turismo cultural, que si bien es cierto que los tres generadores de turismo más importantes en el mundo están en este orden: primero el deporte, segundo la religión y tercero la cultura, no me queda duda
porque además las estadísticas así lo dicen, que el visitante cultural es un visitante con buena capacidad de gasto que quiere paliar alguna necesidad en la comunidad que visita, bien sea paliar una necesidad social o paliar una necesidad de tipo ambiental, porque eso como viajero lo reconforta, lo hace sentir mejor persona y sin lugar a dudas lo hace sentir más sabio. En ese orden de ideas, la mirada holística del territorio es, a la hora de la creación del producto turístico, un elemento clave, y ya empezaremos a mirar por qué estamos hablando en este espacio del atractivo turístico al producto turístico. En esta diapositiva que sigue, estamos reflejando las 3 razones de viaje. Perdón que esto está muy sensible. De acuerdo a lo que dice la Organización Mundial del Turismo. La Organización Mundial del Turismo dice que las razones principales de viaje son éxtasis estético. Por supuesto que la gente quiere ver lugares bellos, pero también quiere socializar en esos lugares y socializar acerca de esos lugares. Pero quizás la más importante de las razones del viaje es la historia que brinda el destino. Porque nosotros no solamente queremos ver, o los viajeros no solamente quieren ver lugares bellos, los queremos interesantes. Tal vez como nos gustan, en el caso de mi gusto con las mujeres, yo no solamente las quiero bellas, me gustan bellas, pero las prefiero inteligentes. Y los lugares que tienen una historia particular para narrarla, tienen un futuro turístico maravilloso. Y Colombia está llena de actividades, de prácticas y de cosas de una singularidad, de una identidad, de una autenticidad, de un extraño, si se quiere, que serían prácticas o serían elementos con los que pudiéramos hacer que las personas viajen. Ya he dicho que si nosotros somos la industria de la provocación constante, y esto lo voy a repetir de manera constante, porque estoy convencido de ello, en definitiva, nosotros tenemos que considerar que a la hora de un producto turístico o de un atractivo turístico, debemos tener muy presente que mientras los colombianos no tengamos un lenguaje común para hablar de nuestro territorio y no tengamos un relato compartido de los mitos y de los símbolos que nos unen, será muy difícil cumplir juntos la tarea que nos está reclamando la historia. Un país solo vive en confianza, solo se constituye como nación solidaria cuando comparte una memoria, un territorio y unos saberes originales. No basta tenerlos, es necesario compartirlos. La frase, como la que sigue, y perdonen no haber abierto y cerrado comillas, es de William Ospina. Y está dentro de esas razones del viaje aplicada a la socialización, perdón, al éxtasis estético. Vamos a mirar, en términos de la socialización, abro comillas, la exuberante Colombia parece haber perdido la memoria y parece haber perdido toda confianza en sí misma, hasta el punto de no creer que haya aquí ninguna singularidad, ninguna fortaleza original para dialogar con el mundo. Es, por supuesto, una mala ilusión, porque el mundo sabe, a veces mejor que Colombia misma, que el país está lleno de originalidad y de lenguajes vigorosos. Pero es necesario que Colombia lo sepa también, cierro comillas, Colombia en el planeta. Y muy importante, a la hora de los habitantes como primero, después de los visitantes, abro comillas, que las personas mayores, a las que una cultura frívola relega y olvida, siendo los portadores de la experiencia y la única vía al futuro, nos cuenten cómo fueron estos campos hace 6 o 7 décadas,
siempre existió en el país esa destreza y ese regocijo que hizo de los pobladores de los campos unos narradores extraordinarios. Y aquí claramente tenemos el caso justamente del campesino colombiano, con todas sus historias, teniendo presente que la cultura nace en el cultivo y que allí se han desarrollado una serie de prácticas. Pero parece ser en el análisis literario que nosotros hemos logrado que aquí, a pesar de ese esfuerzo desmesurado y espléndido de Juan de Castellanos, nos quedó pendiente la tarea de conocer el territorio, de reconocerlos en él y de construir una política y una economía a partir de ese conocimiento. Esta frase última en la que me quiero quedar es la que debo adicionar a la hora de la creación de un producto turístico, es la economía del conocimiento, la economía del paisaje, porque muchas veces los visitantes o los turistas, como los quieras llamar, llegan a los territorios y miran a la comunidad con desprecio, pero se sirven del paisaje con fantasía. Hoy, cuando debemos empezar a considerar que contar turistas por miles puede claramente es una contradicción, puede constituirse en un resultado banal de crecimiento, cuando lo que nos está reclamando el sector del turismo es un resultado real de crecimiento. ¿A qué me refiero con esto de las banalidades? No se trata de contar cuántos pasajeros visitaron un territorio, cuántos turistas o cuántos visitantes, sino cuál fue la derrama económica dentro del territorio, porque claramente nosotros somos un sector de la economía. Y muchísimas veces el gasto per cápita de los destinos más visitados es tan bajo que la compensación por el impacto ambiental de esos pasajeros no termina siendo equitativo. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar que los atractivos turísticos deben emigrar a los productos turísticos y que esos productos turísticos claramente deben contemplar unos elementos que, como lo dijo Milena ahora, hablamos del batik. Yo empecé con la TIC, ahora voy en batik y ya lo explicaré en su debido momento. Pero nosotros en el sector del turismo, a la hora de construir productos turísticos, tenemos que considerar que el turismo será, si acaso, a la hora de los viajes, un 10%. El resto del 90% de lo que es el turismo es sociología, es antropología, es música, son las artes, es el cine, es sociología, es psicología, y son una cantidad de dimensiones que a la hora de la construcción juiciosa de un producto turístico que contemple y comprenda dimensiones mágicas de la vida, nosotros estaremos verdaderamente haciendo turismo. De lo contrario, estamos haciendo viajes. Y quizás, en muchos de los casos, nosotros, antes que trabajar en turismo, podemos estar trabajando en una industria de paseos. Y no es lo mismo saber de paseo que saber de turismo. Si bien es cierto, el dejo de mi intervención tiene un poco ese picante, yo voy a apelar a una frase de Gonzalo Arango que dice que la verdad duele cuando despierta en ti la mentira en que vives. Yo suelo ser muy crítico, pero mi crítica, entre otras cosas, está direccionada o la aplico desde una teoría del amor exigente, donde
Amor sin exigencia es alcahuetería y exigencia sin amor es tiranía. Yo sueño un país que en términos de lo turístico sea capaz de permear la economía básica y mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras que, entre otras cosas, han sido las que nos han cuidado estos bosques, nos han cuidado estas sierras, nos han cuidado estos ríos, nos han cuidado estas serranías, nos han cuidado estas ciudades, y en ese orden de ideas, comprenderlos a ellos me resulta absolutamente pertinente y oportuno. Y yo sueño un país donde claramente no posterguemos más esa aventura digna de ser vivida, como dice la primera fase, aquella por la cual los colombianos tomemos verdadera posesión de nuestro territorio y tomemos conciencia de esa magnífica complejidad étnica y cultural. ¿Para qué? Para que con una metodología que es la que nosotros usamos, nos podamos permitir identificar experiencias memorables. ¿Y cuál es la diferencia a la hora de los contenidos de un producto turístico? Fundamentales contenidos son que tenga aprendizaje, que implique un esfuerzo, que resulte divertido, que ante los ojos ofrezca un éxtasis estético para que le permita a los experisumidores quedar inmersos físicamente o abstraídos mentalmente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien lee la palabra, entre comillas, experisumidor, se puede incluso estar imaginando que es un invento y que puede ser hasta un invento mío, porque quienes me conocen saben cómo me gusta jugar con el lenguaje, pero no es así. El experisumidor, y lo pueden buscar en Google, es ese consumidor que está buscando experiencias que le dejen una recordación impresa en el alma de manera imborrable. El experisumidor es a la hora de no solamente el sector del turismo, sino a la hora del consumo, un personaje con unas características muy especiales, porque en la progresión de la sociedad, nosotros venimos emigrando de una sociedad agraria cuyo valor económico han sido los commodities, pero que luego pasamos a una sociedad industrial cuyo valor económico han sido los productos, para pasar a una sociedad de la información cuyo valor económico han sido los servicios. Pero hoy estamos en la sociedad emocional cuyo valor económico son las experiencias. Ya queremos acumular recuerdos, pero esos recuerdos los queremos acumular impresos de una manera muy especial. Yo puedo decirles a ustedes que ver un amanecer en el llano, y seguramente muchos de ustedes lo han visto, es una cosa de una exuberancia sublime. Pero finalmente una buena narrativa a la hora de construir un producto puede cambiar muchísimo la visión o la impronta que tú le vayas a imprimir a ese viajero, porque los viajeros graban el 20% de lo que tú les dijiste, pero se quedan con el 80% de lo que tú les hayas hecho sentir. Así las cosas. Si a la hora de hacerlos sentir podemos apelar a lenguajes simbólico-emocionales, por supuesto estamos entonces acariciándole la pirámide emocional a ese visitante que hace un esfuerzo y que toma una decisión o hace una elección por una agencia de viajes que siempre le estará ofreciendo un poco de más, y muchas veces no se lo dice
porque siempre se lo da de más. Y si estamos hablando de que se lo va a dar de más, pues entonces claramente eso no debiera estar explícito, pero uno como agente de viajes sí lo puede tener implícito. Cuando hablamos de economía del conocimiento y cuando hablamos de economía del paisaje, la variación que quiero hacer con ese amanecer del llano, a donde muchos viajeros quieren llevar la gente a Buenavista en la parte alta de Villavicencio. Pero resulta y pasa que hay una narrativa en una obra literaria que se llama La Vorágine, que todos ustedes la deben conocer, de José Eustacio Rivera. Y en esa obra hay una descripción del amanecer llanero, que a la hora de un visitante, cuando se le recita ese amanecer, ese visitante ya no va a ver el paisaje igual, lo va a recordar de otra manera. Voy a abrir comillas y les voy a decir qué dice La Vorágine a la hora de esa descripción. Esto claramente es cuando Alicia y Arturo Cova van camino a los llanos, están en plan de fuga por la complicidad que ofrece la oscuridad. La fuga la hacen de noche, pero ella, Alicia, quiere ver el amanecer del llano y le pide a Arturo Cova, con quien está haciendo la fuga, y a don Rafo, que es el rumbero, entiéndase por rumbero, aquella persona que marca el rumbo, antes de que se llamaran guías, antes de que se llamaran vaquianos, en la selva se llamaban rumberos, mostraban el rumbo. Alicia le pide a ellos dos que le permitan ver un amanecer, abro comillas, y la aurora, imagínense esto con un amanecer llanero, en la parte alta, con un buen desayuno, con un desayuno frugal. Entonces dice, y la aurora surgió ante nosotros, sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo, al nivel de la tierra, apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí. Bajo la gloria del alba, hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo y las guacamayas multicolores. Y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. Mientras tanto, en el arrebol que abría su palio inconmensurable, dardeó el primer destello solar y lentamente el astro, inmenso como una cúpula ante el asombro del toro y la fiera, rodó por las llanuras enrojeciéndose antes de ascender al azul. Alicia, abrazándome, llorosa y enloquecida, repetía esta plegaria: Dios mío, el sol, el sol. Y luego lentamente, prosiguiendo la marcha, nos hundimos en la inmensidad. Bienvenidos al llano colombiano. Esta inmensidad es suya. Ojalá se la lleve en el alma. En ese momento, yo apelé a un lenguaje simbólico, emocional, cargado de gracia y fantasía, para mostrarle un territorio en el que claramente el escritor pudo haber leído. Porque hay una cosa que es muy importante a la hora del turismo en un producto turístico, y es que un producto turístico necesita un narrador. Una cosa es cómo tú pienses tu territorio, otra cosa es cómo sientas tu territorio, pero una definitiva en turismo es cómo narres el territorio. Porque si tu capacidad narrativa es capaz de atrapar audiencias o viajeros, esa capacidad narrativa es en sí un elemento palpitante a la hora de un producto turístico
en un atractivo turístico. Esto quiere decir, en el ejemplo que estoy poniendo, que más allá de mostrar un amanecer, yo puedo montar toda una puesta en escena para sacar a ese personaje de la narrativa que es capaz con todo su lenguaje de hacer una descripción tan bella como la que hace José Eustacio Rivera en La Vorágine, para no hablar del resto de las páginas que, si bien es cierto, son una denuncia novelada y tiene que ver con temas muy dolorosos de los etnocidios. Las descripciones que se encuentran allí son absolutamente conmovedoras por la narrativa que él utiliza. Seguramente que ustedes recuerden la marca de Colombia. Colombia es realismo mágico. Y cuando se hace la marca Colombia es realismo mágico, claramente se quería hacer un énfasis en el tema de la literatura, por haber sido Gabriel García Márquez el mejor exponente o uno de los mejores exponentes del género literario del realismo mágico. Y en ese momento se empieza a hablar de la ruta de Macondo. Yo recuerdo que eso fue hace 21 o 22 años, cuando yo empecé a hablar del turismo alrededor de la obra de 100 años de soledad, donde me dijeron, a espaldas lo dijeron y de frente también, que yo estaba loco. Tal vez en ese momento me faltó decirles que en definitiva, lo mío era una locura, pero con método. Y el método de esa locura hoy tiene una ruta de Macondo natural en el departamento del Magdalena, pero también tiene un barco próximo a navegar por el río Magdalena, inspirado en el amor en los tiempos del cólera. Y esto claramente es un tema que tiene que ver con la literatura, pero que el turismo literario de ninguna manera es irse a leer. Un caso como el que hace París, o hacía París, cuando los enamorados iban a poner un candado, sellaban el amor y sellaban el candado, que era el símbolo de sellar el amor, y tiraban las llaves al río Sena. Esto es en el Puente de las Artes, de donde tuvieron que retirar los candados, porque el peso estaba cediendo el puente. Y eso es turismo literario, porque eso es un fragmento de una obra de Federico Mocha que se llama Tengo ganas de ti. La escena en la obra corresponde a esa pareja haciendo eso con el candado en el puente Milvio sobre el río Tíber en Roma. Pero el rodaje de la película fue hecho en París. Y cosas como esas, ahora de los productos turísticos, deben ser muy tenidos en cuenta, porque entre literatura, música y cine como géneros narrativos, a la hora del turismo están cambiando las tendencias de los viajes. Caso es la tipología turística del Set Jetting TV, que obedece a los viajes que hacen las personas a los lugares donde se rodaron grandes series. Ejemplo, en Dubrovnik, Juego de Tronos. Y ese turismo se llama Set Jetting TV. Quiera el universo que sea Colombia capaz de aprovechar el Set Jetting TV como turismo, que se le avecina por dos cosas que testimonian que yo no estaba tan loco al pensar en el turismo. Y es que la película Encanto de Disney está basada en el realismo mágico. Y la serie que está haciendo Netflix de 100 años de soledad
van a ser dos elementos que van a empezar a generar unas visitas de turistas con esos intereses especiales, con muy buena capacidad de gasto, y esos que yo digo que además con su comportamiento terminan siendo exquisitos viajeros antes que los que vienen en busca de lo que a nosotros nos genera disfuncionalidades, y no hay que decirlo, porque ustedes ya saben perfectamente de qué puedo estar hablando. Un atractivo turístico debe comprender una secuenciación marcada en una línea de intensidad versus unos episodios en unos tiempos. Cuando hablamos del turismo convencional, podemos estar recogiendo un pasajero a las 9 de la mañana para soltarlo a las 8 de la noche, 11 horas, y yo pude haber tenido episodios, 10 episodios, pero ningún episodio le toca el clímax a ese viajero para dejarle esa impronta imborrable, sino que terminan siendo una serie de sucesos en un territorio a los que la persona que está orientando el turismo no le está dando la suficiente relevancia. Yo considero, entre otras cosas, que a la hora del turismo las caminatas tienen que ser contemplativas, competitivas. No puede ser que arranques y sencillamente busques la meta teniendo presente que hay que disfrutarse el camino, que es eterno, porque al fin de cuentas la meta es efímera. Y ahí es donde hay una gran diferencia para poder captar ese experimidor, dejarlo inmerso físicamente, pero todo el tiempo alelado en su abstracción mental, a partir de una historia o a partir de unos episodios. Muchos de ustedes conocerán quizás los conciertos de Luna en el Nevado del Ruiz, y puedo hablar de ellos, puesto que fui el creador. Tal vez sin saberlo, yo organicé unos episodios, pero hay unos episodios a los que no puedo renunciar o dejar de hacer, porque son esos episodios con los que yo estoy seguro que cuando me vuelva a encontrar a esa persona me dice, wow, lo que nosotros vivimos allí es fantástico. Claro está que un atractivo turístico se convierte, lógicamente, en un jalonador turístico. Pero muchas veces el atractivo turístico está generando una derrama económica en un sector que muchas veces es ajeno al territorio. Consume unos hoteles, consumen unos restaurantes, pero no consumen la comunidad receptora. Y ese tipo de cosas las están empezando a valorar los turistas de hoy. Así las cosas, tenemos que tener muy presente cuáles son las etapas de un viaje. Teniendo presente que la primera etapa de un viaje es inspiración. El producto turístico tiene que inspirar más que el atractivo turístico. Es como yo secuencié unos episodios y voy a generar una inspiración desde el momento en que me vean, para que la etapa del viajero sea posteriormente la de planificación para que pase a la reserva, luego tenga su experiencia y luego viva la post-experiencia. Los turistas no son fieles a los destinos. Los turistas son fieles a los productos. Por eso la innovación a la hora de las agencias de viaje para no homogeneizar la oferta turística son hoy una necesidad, entre otras cosas, porque en estos momentos tenemos un incremento de la competencia
enorme. Y seguramente algunos de ustedes estarán pensando en aquellos informales o piratas que suelen llamar. Seguramente algunos estarán pensando en la agencia de viajes de garaje. Seguramente algunos están pensando en la agencia de viajes que montó fulanito de tal, que es muy querido, pero que no tiene claramente una disciplina para hacer turismo, sino una habilidad para hacer paseos. Por eso la post-experiencia es algo absolutamente importante. Anteriormente, una postal llegaba después de que uno había llegado. Luego, la gente empezó a sacar unas camisetas que decían: estuve en Cartagena y me acordé de ti y te traje esta camiseta. Si alguno de ustedes tiene esa camiseta, devuélvala, porque lo que le quiso decir la persona es: ahí donde usted me ve a mí, mientras usted estaba aquí trabajando, yo estaba en Cartagena paseando. Y eso es parte de la post-experiencia, para que eso pueda emigrar a los influenciadores. Los influenciadores han existido, al menos los 4 primeros, toda la vida. ¿Quiénes son los influenciadores del turismo? Los amigos cercanos, la familia, los colegas de trabajo y los vecinos. Hoy las notificaciones en la web y los contactos en red. Hace 50 años o 40, como lo dije ahora, la postal llega después de que uno había llegado. Hoy, con todos los avances en la tecnología, ya no hay que mandar una postal. Sencillamente mandas una selfie y con esa selfie, perdón, qué pena con usted, el ruido de la calle. Con esa selfie, en tiempo real, le puede estar contando a una cantidad enorme de contactos dónde está usted. Y esos influenciadores son fundamentales a la hora del marketing turístico, pero lo narran por lo fantástico, lo narran más allá de una narración del paisaje, narran los elementos que como episodios hayan sido tenidos en cuenta para dibujarlos en ese paisaje, en ese atractivo, pero claramente con una industria de servicios que sabe cuáles son las necesidades de un cliente a la hora de viajar, teniendo presente que nosotros somos la industria de la felicidad. Y que si esa industria de la felicidad, que yo la suelo llamar la industria de la provocación constante, es capaz a través de unos brokers de turismo o unos corredores de turismo, como claramente se le llama, ser capaces de vender nuestro país, cosa que hoy están haciendo mucho mejor muchos extranjeros que han adquirido lenguajes recogidos de una naturaleza que los mantiene atónitos cuando pisan nuestro suelo. Estos son los destinos icónicos del turismo de naturaleza de acuerdo al Plan de Negocios de Turismo de Naturaleza. Estas son las 25 experiencias únicas de turismo en el año 2013 que sacó la empresa THR, 25 con carácter experiencial. De 1.204 que se recibieron, tuve la oportunidad de interactuar con ellos. Tan solo 25 tienen el carácter experiencial. Hay quienes venden experiencias y no saben que el consumidor es un experisumidor. Y para hacer una aclaración un poco más amplia, hoy es experisumidor y el otro consumidor consciente de hoy se llama prosumidor. Aquel que es capaz de comprarle al que produce antes que al intermediario que le da un valor distinto. Quiero que tengan muy presente que a la hora de un producto turístico es muy importante
saber cuál es el meme si es que lo tiene el territorio. Meme no es lo que le mandan a usted por WhatsApp, meme es de memética, que claramente está en la memoria. En la memoria del 90% de la población mundial está la Torre Eiffel y no necesitas poner París para saber qué es París. Este collage de fotografías es París, pero usted no lo ve de esta manera a la hora del marketing, porque ellos ya tienen un meme, como el Amazonas tiene la Victoria Regia, como Cartagena tiene el Castillo de San Felipe, como Santa Fe de Antioquia tiene el Puente de Occidente, como el Mar Pacífico tiene las ballenas. Y a la hora de un turista, tengan muy presente que mostrarle este collage de fotografías, más que aclararlo, confunde, porque los turistas no quieren que tú les digas dos cosas, no quieren que tú les digas 10 cosas de valor 2. Los turistas quieren que tú les digas dos cosas de valor 10. Esta siguiente diapositiva tiene una lógica, y esa lógica es, si yo les hubiera dicho a ustedes que pensaran, voy a poner un ejemplo, en la ciudad bielorrusa de Minsk, es probable que ustedes hayan visto esto en blanco, porque la ciudad bielorrusa de Minsk no ha vendido una identidad turística al mundo. La pregunta es, si vendes París y vendes país, ¿cuáles son los memes que pondrías aquí de acuerdo a los territorios? Pero hay que tener muy presente que se necesita a la hora de la construcción de un producto turístico entender las tendencias del mercado. Por eso hablamos de TIC. Milena lo nombró como el batik. En esta diapositiva no puse batik. Batik se entiende como el sistema de que tienen los chinos a la hora de teñir ropas. Entonces yo lo consideré por capas. ¿Por qué el batik? Porque un producto turístico tiene que estar cargado de valor simbólico. Porque el valor simbólico en el turismo vende. Si me preguntan un ejemplo de valor simbólico, yo le digo la cruz. Estos son dos palitos de diferente longitud atravesados. Pero el valor simbólico de la cruz frente a la muerte de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, tiene una carga simbólica demasiado importante. Y tengan presente que los viajes a Tierra Santa son turismo literario, porque claramente están basados en la Biblia. Entonces, cuando yo hablo de tendencia, de valor simbólico, estoy diciéndole a la gente de viajes, usted tiene que apelar al valor simbólico. ¿Cuál es ese sello de identidad que tú le imprimes al producto? Puede que los que aquí estén en esta audiencia sean más bien diseñadores de productos turísticos. Y ahí entonces vendría la pregunta, ¿cuál es el valor simbólico de ese producto? Porque ese valor simbólico es capaz de hacer que la gente viaje. Pero a la hora del valor simbólico, el meollo del asunto es en cómo lo agregas. ¿Cuál es la tendencia actual del mercado para poder construir los productos sin descuidar la identidad de los territorios? Ya les he dicho que las personas vienen donde nosotros a ver quiénes somos nosotros en la misma medida que nosotros vamos donde ellos a ver ellos quiénes son. Pero si su producto turístico no está construido con creatividad, si su producto turístico no tiene ese leitmotiv, que además dice quién eres tú o quién diseñó el producto, te estás perdiendo la posibilidad de atrapar los públicos que estarían en capacidad de pagar
un poco más de la cuenta porque el producto tiene otras cosas en cuenta. Pero hay algo que es supremamente importante a la hora de un producto turístico y es cuáles son los canales. Usted está disparando en perdigonada para ver qué cliente le cae o usted ya sabe qué tipo de público es el que al que usted le va a dirigir la oferta. Y tenga presente que usted a la hora de un producto turístico tiene que tener muy presente que no sean más de 2 perfiles de viajeros y que sean compatibles entre sí, porque de lo contrario puede generar incomodidades tanto en un segmento como en el otro, por lo cual no se recomienda que hayan 3 y por eso aquí quedan lo que a partir del trabajo de Amadeus determinaron que eran las clases de turistas. Es decir, aquí están, según Amadeus, el trotamundos comprometido, el purista cultural, el buscador de capital social, el amante de la comodidad, el viajero por obligación y el cazador de lujo. No los leo porque además me tomé más del tiempo. Una vez más, muchísimas gracias a Nato. Tengo que decirles que si tú buscas un tesoro y lo encuentras facilito, es un pobre tesoro. Si renuncias a buscarlo porque está muy profundo, no mereces el tesoro. Pero si lo buscas con amor y sacrificio, ese esfuerzo es oro, así no encuentres el tesoro. Para terminar, les digo, como dijo Serrat, todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Muchísimas gracias a la audiencia por permanecer hasta esta hora. Fue para mí todo un placer. Estimado Carlos, muchísimas gracias por compartirnos. Definitivamente el día de hoy nos llevamos muchos conceptos, muchos temas que debemos poner en práctica y que definitivamente también nos llevamos que la mejor promoción que podemos también realizar es hacer nuestro trabajo con amor y el voz a voz, que también definitivamente es algo que debemos profundizar. Tenemos algunas preguntas en el chat, aparte de muchas felicitaciones. Acá estoy leyendo que, mejor dicho, quedaron encantados, muchos aplausos con esta presentación. Tenemos, bueno, una pregunta por acá. ¿Qué diferencia hay entre recursos turísticos y atractivos turísticos? Mire, la mejor manera de definirlo es un cajero de Bancolombia o un aeropuerto. El aeropuerto no es un atractivo turístico, pero claramente es un recurso turístico. Sin embargo, hay algunos recursos turísticos que tienen atractividad. Entonces, se pueden ver por separados. Cuando yo voy a hablar de la creación de un destino, yo debo tener presente que si voy a hablar de destino, técnicamente hablando, es porque tengo una serie de recursos turísticos para hacer destino. Yo incluso, yo no recomiendo la construcción de destino. Ni siquiera me gusta decirle a un lugar un destino turístico, porque es mucho más fácil entenderlo a partir de no una iconicidad como destino, sino como producto, porque el destino implica demasiados recursos. Pongo, por ejemplo, a los chinos con la tarjeta de crédito china. Si no tienen la tarjeta de crédito como recurso, los chinos no van a querer venir. Y les pasó en París. Entonces, claramente, y ya para terminar, un aeropuerto es un recurso turístico, pero no es un atractivo turístico. Los hay atractivos, pero no es un atractivo turístico, es un recurso. Bueno, acá también tenemos otra pregunta y es, ¿cree que si hay transformación en el producto turístico, las estrategias de promoción de estos deben cambiar también para llegar de forma más asertiva al viajero? Sí, totalmente. Totalmente. Es más, hay productos turísticos que no necesitan marketing. Ellos solo se venden. Hay que mirar muy bien. Es también a cuántas personas les quieres vender tu producto.
porque yo soy de los que creo que a la hora del turismo, y más si estamos hablando de eso que suelen llamar, pero no comparto, que turismo sostenible, pues que yo no conozco turismo sostenible, pues me da pena con ustedes, pero 43.800.000 vuelos en el año 2019, con una transportación de 4.800 millones de pasajeros. ¿De qué tipo de sostenibilidad estamos hablando cuando hubo 26.000 vuelos el 24 de junio? ¿De qué estás hablando cuando hablas de sostenibilidad? Con unas emisiones de gases de efecto invernadero como los que produce el turismo, nosotros tenemos que ser muy conscientes, y esto es una verdad que hay que decírsela. Yo digo que la esencia del desarrollo está en detectar, admitir y corregir, pero nosotros necesitamos hacernos un examen de conciencia si lo que nosotros vendemos es un greenwash o ecoblanqueo, y pueden preguntarle a la red por el greenwashing, y el 70% de las agencias de viajes están haciendo alguna práctica inadecuada de greenwashing o ecoblanqueo. Yo he escuchado incluso es que cabalgatas ecológicas, y yo digo, pero ¿y eso cómo? 500 kilos pisando un páramo, ¿de qué ecológico me estás hablando? Entonces, mira, yo sé que me desvío un poco con la respuesta, pero lo que quiero decir es que a la hora del turismo es mejor selectivo costoso que masivo barato cuando estamos vendiendo productos turísticos. Otra cosa será el mercado de los tiquetes y otra cosa es el tema corporativo y otras cosas, pero es mejor selectivo costoso que masivo barato. Los productos turísticos más interesantes que yo conozco los realizan para 12 personas, 12 días en recorridos por Colombia, y están configurados no en turismo de lujo, aunque son para magnates, sino en lujo en turismo. Y ahí hay algo que es muy importante, y es que el lujo en turismo, Colombia tiene unos elementos diferenciados, para no hablar de la palabra cliché potencial, que no significa nada, pero sí tiene unos elementos diferenciados. Voy a poner un ejemplo. Visitar Chiribiquete en compañía de Carlos Castaño Uribe, el antropólogo que lo descubrió, o con él mismo ir a la Sierra Nevada de Santa Marta, a la ciudad de Yuna. Una visita al Museo de Botero en Bogotá, el del Banco de la República, con Fernando Botero o con Lina Botero. Eso es lujo en turismo. Entonces, esos productos a la hora del marketing, por su exclusividad, terminan vendiéndose como los huevos y la leche en la tienda de la esquina. Muchas gracias, don Carlos. ¿Cómo podemos enamorar al viajero con un paquete turístico en la actualidad, posterior a esta pandemia? Uy, esa es una muy buena pregunta, pero esa es una muy buena pregunta. Yo siempre que la digo es porque tengo como miedo. Yo creo que las agencias de viajes tienen que diseñar sus propios productos. Pienso que si te quieres destacar en el mercado, tienes que diseñar tus productos. Y ese diseño de productos no debiera ser un paquete, debiera ser un producto. Debiera tener esas consideraciones, es decir, el valor simbólico, creatividad, identidad, agregarle cosas de más, una búsqueda de canales. Hoy, en las redes sociales, hay una cantidad de información que circula sin contexto, y de repente usted ve a ese principiante quizás
diciendo, no, es que yo publico en las redes sociales, yo compro, yo soy súper activo en las redes, y a lo mejor quien te está viendo te está calificando tal vez de una manera inadecuada. Yo soy de los que pienso que si nosotros nos queremos destacar y no queremos canibalizar el turismo, necesitamos construir como agentes de viajes productos de autor. Y esos productos de autor son perfectamente susceptibles a ser blindados en derechos de autor para que no te los copien. Yo tengo 4 o 5 productos, no sé cuántos, registrados ante derechos de autor que son míos y que yo los puedo defender. Porque ese tema de la homogeneidad turística en Colombia y del modelo de negocio del otro, de que si a aquel le está yendo bien con ese negocio, yo lo pongo, es nefasto. Es nefasto. Mire, en una cuadra un señor puso una venta de zapatos y decía los mejores zapatos del pueblo. Y después llegó otro envidioso y dijo los mejores zapatos del departamento. Y luego el otro puso los mejores zapatos del país y el cuarto puso los mejores zapatos del continente y luego el quinto puso los mejores zapatos del mundo. Pero un sexto más hábil dijo los mejores zapatos de esta cuadra y los jodió a todos. Los productos turísticos en Colombia llegan a un punto de canibalización tal que lo que se empieza a sacrificar es el precio. Entonces, el rafting valía hace 20 años el doble de lo que vale hoy, cuando hoy debiera valer el doble de lo que valía hace 10 años. No, se canibalizó. El rollo está en tu creatividad. El tema está en la identidad que tú le imprimas, y por eso es que yo pongo ahí identidad, creatividad, valor simbólico y canales, porque si no tiene los canales, pues va a ser muy difícil venderlo. Carlos, bueno, estoy verificando acá en el chat y, bueno, definitivamente creo que la mayoría de los comentarios que tenemos pues son muchas felicitaciones por esta conferencia. Quiero compartir acá un comentario. Una conferencia que más que conferencia fue una hermosa narración literaria de cómo construir un mejor país a través del turismo. Una narración extremadamente inspiradora. ¡Wow! Gracias. Y no hemos recibido muchas felicitaciones, y no, Carlos, definitivamente, pues muy merecidas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido súper clara toda tu exposición, cómo nos has mencionado acerca de las fases, cómo podemos implementar, amar lo que hacemos y asimismo empezar a trabajar mucho más el tema de la parte sensible del viajero, que creo que es donde más impacto podemos tener. Ok, no, buenísimo. Yo también estoy leyendo el chat. Milena, la presentación entonces te la voy a enviar a ti y ya tú sabrás cómo la distribuyes. ¿Me ayudas? Perfecto, claro que sí. Sí, también quiero recordarles pues también a nuestras agencias de viajes ANATO que las memorias quedarán publicadas en nuestra intranet de ANATO, y que para las personas que también pues participaron en estos 3 días del ciclo de formación recibirán también una certificación de participación. Ok, ve, hay gente del Huejar, Cotrans-Huejar, qué bueno, qué lindo río. Dale, Milena, yo te la paso a ti, ¿vale? Perfecto, claro que sí, don Carlos, muchísimas gracias. Y a todos los participantes, muchas gracias por estar presentes, por estar con nosotros en estas iniciativas que estamos implementando desde ANATO Nacional. Esperamos pues seguir con estas iniciativas para que nos sigan acompañando. Don Carlos, muchísimas gracias por su tiempo y por dejarnos toda esta experiencia. Bueno, Milena, no, yo para ANATO lo que necesiten, además ANATO me ha hecho muy feliz.
Qué bueno, Carlos, nos alegra mucho. Usted también nos ha aportado mucho también para todos nosotros, para nuestras agencias de viajes, para el crecimiento, sobre todo del turismo y del sector acá en nuestro país. Abrazos para todos, hasta pronto, les dejo mi estima. Gracias a todos, feliz tarde.